Estás ahí, ¿verdad? Sí, doctora. Ok, entonces vamos a iniciar la clase y necesito que me platiques qué leíste el día de hoy sobre arritmias. Sí, bueno, pues empezando más que nada van a ser trastornos de la conducción del corazón y pues vamos a tener que ver bradiarritmias y taquiarritmias, ¿no? Dependiendo, pues bradiarritmias es que el corazón va a ir más lento y las taquiarritmias es que van a ir pues más rápido, ¿no? Dependiendo de las bradiarritmias, pues pueden suceder por distintos mecanismos. Que tiene que ver, por ejemplo, por automatismos o diferentes cosas. No sé si lo explico uno por uno o cómo. Primero define primero las arritmias que son. Sí, ya le había dicho, son trastornos de ritmo del corazón, básicamente. Son trastornos del ritmo del corazón que se clasifican en Bradiarritmias y taquiarritmias. Ajá. Las arritmias cardíacas entonces se presentan en algún tipo de grupo por edad o pueden presentarse en cualquier edad. No sé si me perdí o se perdió la señal. Cualquier edad, ¿no, maestra? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí se lo escucha, doctora. ¿Usted nos escucha? Pues no a todos. A ver, Carmen Alejandra. Sí, doctora. Las arritmias entonces, las arritmias cardíacas van a ser aquellos trastornos que se presentan en el ritmo en el corazón o en la conducción dentro del corazón. No tienen una prevalencia en relación a grupos de edad, pueden presentarse tanto en niños como en adultos o en ancianos. Pueden presentarse bajo el contexto de una cardiopatía subyacente o en corazones que son estructuralmente normales o sanos, estructurales. Tienen diversas formas de presentación, de tal manera que las arritmias van a tener también características o propiedades electrofisiológicas comunes. Ya nos había platicado tu compañera que se van a clasificar en dos tipos, en taquiarritmias o en bradiarritmias. ¿Cómo tú defines a las taquiarritmias, Carmen? Bueno, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Bueno, de lo que entiendo por taquiarritmia es que el ritmo cardíaco va muy acelerado, arriba de, si no me equivoco, arriba de los 100 latidos por minuto y pues es lo que yo entiendo por una taquiarritmia. Las taquiarritmias van a ser aquellos trastornos en el ritmo que se van a caracterizar porque la frecuencia cardíaca va a estar por arriba de 100 latidos por minuto, ¿sí? Todo lo que esté arriba de 100 lo vamos a considerar como una taquicardia, ¿verdad? Pero las taquiarritmias son un apellido y en la clase de hoy vamos a tener que aprender qué nombre le vamos a colocar a ese apellido que se llama taquiarritmia. ¿Y cómo defines a las bradiarritmias? Sería la alteración del ritmo cardíaco por debajo de los 60 latidos por minuto. Van a ser aquellos trastornos de la conducción caracterizados por la presencia de una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto, ¿verdad? Entonces, así es como los vamos a definir. Pueden presentarse en corazones alterados o en corazones estructuralmente normales. Entonces, Daniel Esteban, los tres mecanismos, si nosotros vamos a empezar a ver las taquiarritmias, los tres mecanismos condicionantes de taquiarritmias van a ser lo que está mencionado aquí en la diapositiva.
que son las alteraciones en el automatismo, la presencia de una actividad desencadenante y los fenómenos de reentrada. ¿Me puedes tú, Daniel Esteban, definir cuáles son las alteraciones del automatismo? Sí, normalmente el nodo sinauricular es el que mantiene la velocidad o las frecuencias de los latidos del corazón, pero cuando otra parte del corazón empieza a latir más rápido que el corazón, esa nueva zona es la que va ahora a llevar, como va a dirigir la velocidad de las frecuencias del corazón. Normalmente pasa, si no mal me acuerdo, porque el umbral disminuía y se podía activar más rápido o más fácil. Daniel García, ¿qué piensas de eso? De lo que nos platicó Daniel. Pues yo opino que en general mi compañero dijo que estaba en lo correcto. Está en lo correcto. Todo lo que incremente, acuérdense ustedes, a ver Daniel, que dentro del corazón existen dos tipos de células. Las células que van a tener como función la contracción, tienen el mecanismo de contracción y que van a ser las encargadas de llevar a cabo la parte mecánica o funcionamiento mecánico del corazón, pero también existen otras células que están subespecializadas y que tienen como características electrofisiológicas umbrales de activación muy diferentes al de la célula miocárdica. Y estas células son de estimulación. Daniel, platícanos, ¿dónde se encuentran esas células de estimulación que son diferentes a las células de contracción o miocárdicas? ¿Dónde se encuentran agrupados? Maestra, una pregunta, ¿cuál Daniel? ¿Perdón? ¿Cuál Daniel? Las No, células de conducción eléctrica, las que nos van a activar el sistema, el mecanismo de estimulación eléctrica, tienen características electrofisiológicas muy diferentes a las células de contracción, las que llevan la parte de funcionamiento mecánico del corazón. Esas estructuras, ¿sí? Estas células que son subespecializadas para la conducción eléctrica, se encuentran reunidas ¿en dónde? En nódulos. ¿Me puedes decir en el corazón dónde se encuentran esas células subespecializadas? ¿Tiene que ver con la actina y la miocina? No, la actina y la miocina son proteínas que forman parte del sistema de contracción a nivel de las células miocárdicas, pero esas las vamos a dejar a un lado. Quiero que me digas en dónde se encuentran localizadas las células que están subespecializadas en la conducción del impulso eléctrico. Pues si hablamos específicamente de la conducción, pues serían los nódulos atrioventriculares, el nódulo sinoauricular, las de Purkinje. Entonces no me digas atrioventriculares, dime, ¿dónde inicia el impulso eléctrico? Dame todo el recorrido del impulso eléctrico. Si mal no recuerdo, era a través del nódulo sinusal, que es donde principalmente se desarrollaba el impulso. ¿Dónde se encuentra anatómicamente el nodo sinusal? En la desembocadura de la vena cava superior. Ok, de ahí nace el impulso y se va a trasladar hacia dónde. Se trasladaba, si mal no recuerdo, al tabique interventricular. ¿Al nodo? Al nodo atrioventricular. Al nodo auriculoventricular. Pero para que llegue al nodo auricular va a tener que pasar por unas fibras. ¿Cómo se llaman esas fibras? Fibras ventriculares.
Interauriculares. Interauriculares. De esas, hay 3 tipos de fibras o 3 haces, ¿sí? Que van a llevar la estimulación eléctrica a la aurícula derecha y a la aurícula izquierda, pero son células subespecializadas para esa función. Cuando el impulso llega a través de estas 3 vías, el impulso va a llegar al nodo auriculoventricular, donde va a sufrir ¿qué? ¿Cómo se llama esto? Como que va a transportar la conducción de una manera más lenta, un retraso. Va a haber un retraso en la conducción eléctrica, lo que va a permitir que las aurículas se contraigan en un tiempo diferente a los ventrículos, ¿verdad? Después del nodo auriculoventricular, ¿hacia dónde se va a ir la actividad eléctrica? Hacia las fibras de Purkinje. Van al haz de His. A las de His y luego las fibras de Purkinje, perdón. De ahí se van a ir a 2 ramas, que se llama la rama derecha y la rama izquierda. Y de ahí a las fibras de Purkinje, ¿sí? Sí. Todo ese recorrido, son todas esas células que conforman ese recorrido, son células que están subespecializadas para la conducción del impulso. De tal manera que la característica de ellas, como ustedes ven en este esquema, es que su potencial de acción va a ser totalmente diferente al que nosotros encontramos en el potencial de acción de una fibra miocárdica, ¿sí? Una de las características es que el nodo sinusal, que es el marcapaso principal del corazón, porque ahí inicia el impulso eléctrico, el potencial de membrana en reposo es de menos 60 milivolts, ¿verdad? Que es muy diferente, es mucho más bajo que el potencial de membrana en reposo de las células musculares, que se encuentra menos 90. ¿De acuerdo? Se menciona también que este potencial va a descender o va a alcanzar a menos 40 milivoltios y se va a activar a través de corrientes de calcio. Eso nosotros ya lo sabemos porque ya conocemos ese potencial de acción, ¿verdad, Daniel? Sí. Todo el resto de la activación del potencial de acción, que ya lo conocemos porque ya lo vimos, está dado por la entrada y salida de iones, ¿verdad que eso sí nos acordamos? Sí. Que la primera fase o fase 0 se va a caracterizar porque va a entrar sodio del espacio extracelular al espacio intracelular, ¿verdad? En la fase 1 va a haber una salida de potasio, en la fase 2 hay una entrada de sodio, una entrada de calcio, y va a sacar potasio, la fase 3 y la fase 4. Entonces, estos intercambios de iones nos van a permitir que el impulso eléctrico se presente o esté presente en estas células. Entonces, estas células que están subespecializadas van a tener la misma funcionalidad, nada más que van a manejar umbrales de activación mucho más bajos que las células musculares, de tal manera que estas, que en donde van a hacer el impulso, ¿sí?, esas características les va a permitir que sean generadoras de impulso. El nodo sinusal tiene como característica que va a tener el umbral de menos 60 a menos 40, van a ser el más bajo que nosotros que presenten estas células especializadas, y es por eso que ahí es donde van a hacer el impulso eléctrico. Pero por alguna razón, cualquiera de las otras células pueden llegar a tomar el ritmo del marcapaso, y entonces eso se les llaman marcapasos subyacentes o secundarios. Entonces, cualquiera de esas células subespecializadas pueden en un momento dado ocupar el lugar del nodo sinusal, y al ocupar la función del nodo sinusal pueden generar también automatismos en otro sitio que no lo son, de tal manera que dentro de las taquicardias que nosotros vamos a iniciar a estudiar por alteraciones en el automatismo, pues la más benigna, la más frecuente, va a ser la taquicardia sinusal, ¿de acuerdo? Esta taquicardia sinusal, que es una respuesta normal por incremento en el automatismo del nodo sinusal, ¿sí?, va a ser la que más se va a presentar en todas las personas, y está mediada principalmente por la liberación de catecolaminas, ¿sí?
Entonces, el primer mecanismo de producción de arritmias van a ser las alteraciones del automatismo, que puede ser del propio automatismo, al incremento del propio automatismo del nodo sinusal, generando lo que nosotros llamamos taquicardia sinusal. Dime ahorita tú, Daniel, entonces, la taquicardia sinusal, ¿cómo la puedes definir? Daniel. Perdón, la taquicardia sinusal. Sí. Entonces, nosotros primero clasificamos a las taquiarritmias en las arritmias en taquiarritmias y en bradiarritmias. Dentro de las taquicardias, de las taquiarritmias, sabemos que estas están definidas por un incremento en la frecuencia cardíaca por arriba de 100 latidos por minuto. De estas taquicardias, por automatismo, las vamos a subclasificar en taquicardias que nacen a nivel auricular, taquicardias que nacen a nivel nodal y taquicardias por un mecanismo de reentrada. Dentro de las taquicardias auriculares, la taquicardia que es más frecuente que nosotros observemos en la mayoría de los pacientes, en la mayoría de las personas, ya no voy a decir pacientes, de las personas, la principal taquiarritmia va a ser la taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal, ¿cómo la defines? Pues tomando en cuenta el aumento de la frecuencia, pues puedo definir que la taquicardia sinusal es debido a un aumento en la frecuencia por arriba de 100 latidos por minuto. Puede ser principalmente ya sea por ejercicio aeróbico, por la presencia de fármacos o por una alteración que puede llevar a un aumento de la descarga de este nodo, como el hipertiroidismo. Y ya. Y la característica es que es una estimulación del nodo sinusal. No estamos utilizando otras células que tienen ese comportamiento de automatismo, esa característica electrofisiológica, sino que estamos hablando de estimulación del nodo principal o del marcapaso principal del corazón. ¿De acuerdo? Por eso es una taquicardia que se puede considerar normal. Y como tú lo mencionas, es secundaria a una estimulación por lo general extracardíaca, por liberación de catecolaminas, que puede ser debida a diversos factores, como tú mencionaste, el ejercicio, la fiebre, fármacos, algo que estimule la liberación de estas sustancias y por lo tanto la activación del nodo sinusal. La característica electrocardiográfica, David Barrera, ¿cuál puede ser? ¿Cómo identificamos una taquicardia sinusal? Recuerdo que decía que las ondas P iban a ser positivas en las derivaciones 2, 3. La derivación 2. Casi todas las arritmias las van a ustedes que estudiar a nivel del D2. Entonces, la característica es que si nace del propio nodo sinusal, pues ¿cómo definimos cuando existe un ritmo sinusal? Por la onda P. Por las características de la onda P. ¿Y cuáles son las características de la onda P? David Barrera, ¿cuáles serían las características de la onda P? Para decir que el ritmo viene del nodo sinusal. En D2 debe ser positiva. Debe de ser positiva en D2. Bueno, ¿y dónde debe ser negativa? En ABR. En ABR. Para que una de las dos características, dos de las tres características que debemos de completar para decir que es un ritmo sinusal, es que tiene que tener una onda P positiva en D2 y negativa en ABR. Y luego, ¿qué más? Tiene que preceder ¿qué?
Las 3 características para decir que es un ritmo sinusal, ¿cuáles son? Ya me dijiste 2, dime la tercera. Recuerdo que también tenía que ser positiva en D3, pero ella dijo que no. Sí, o sea, puede ser positiva, aceptado. Pero aquí lo más importante es que el D2 sea positivo y negativo en ABR. Puede ser positivo en D3, isodifásica en ABL, todo eso te lo acepto. ¿Cuál es la otra característica para decirme que es un ritmo sinusal? A ver, Estefanía, ayúdale. ¿Cuál es la otra característica? Son 3 características que ya se vieron. Debe de tener una onda P positiva en D2, aceptamos, positiva en D3, negativa en ABR, y debe de preceder ¿a qué? A un complejo QRS. Exacto, las 3 características para decir que existe un ritmo sinusal, que no se les debe olvidar porque ustedes lo tienen que revisar en todos los electros que tengan presentes, es una onda P positiva en D2 y D3, negativa en ABR, y que preceda a todos los complejos QRS. En la taquicardia sinusal la característica es que la frecuencia cardíaca será arriba de, Estefanía. 60 latidos por minuto. No, Perdón, 100. ¿de qué? Sí, de De 100 100 latidos por minuto. por minuto. Entonces, la taquicardia auricular más frecuente es la taquicardia sinusal, que se caracteriza porque tiene que tener una onda P positiva en D2, D3, negativa en ABR, y que debe de preceder a un complejo QRS, y que debe de mantener una frecuencia cardíaca por arriba de 100 latidos por minuto, ¿de acuerdo? Ahora, la taquicardia sinusal como una de las principales taquiarritmias a estudiar, ¿sí? Se va a clasificar en taquicardia sinusal apropiada y taquicardia sinusal inapropiada. Estefanía, ¿tú sabes a qué está definido, por qué es apropiada e inapropiada? No recuerdo haberlo leído honestamente, doctora. ¿No? Ok. No. Iliana, sí, dime. ¿Se refiere a la fisiológica y a la no fisiológica con eso de apropiada e inapropiada? Más o menos, más o menos. ¿La apropiada cuál sería? Pues intuyo que la fisiológica, ¿Y cuál sería? que la que es causada por ejemplo, el ejercicio, las actividades aeróbicas, el estrés incluso. Exacto. Entonces, la apropiada se va a definir porque nosotros identificamos el factor desencadenante de la arritmia, el factor desencadenante de la taquicardia. La taquicardia sinusal se va a llamar apropiada cuando nosotros identifiquemos el factor que desencadenó el incremento en la frecuencia cardíaca. Puede ser fiebre, ejercicio, medicamentos, calor, ¿sí? Entonces, siempre vamos a decir que es apropiada cuando nosotros identifiquemos el factor que la está desarrollando. Y se considerará inapropiada cuando no documentemos la razón del por qué el paciente se encuentra con una frecuencia cardíaca elevada. Otro de los criterios para decir que es una taquicardia sinusal inapropiada es aquella en donde la taquicardia se presente cuando la frecuencia cardíaca debe de estar por debajo, ¿sí?, de 70 latidos por minuto. Y de forma fisiológica o normal, el único periodo, los únicos periodos en donde no deberíamos de tener una frecuencia cardíaca, ¿sí?, por arriba de 70 latidos por minuto es durante el sueño, porque durante el sueño recuerden que existe un incremento o estimulación de los receptores vagotónicos, mayor liberación de acetilcolina y por lo tanto la presencia de frecuencias cardíacas por debajo, ¿sí?, de 70 latidos por minuto, en el sueño profundo menos de 60 latidos por minuto, e incluso llegar a frecuencias entre 30 a 40 latidos por minuto en los pacientes que tienen una estimulación vagotónica importante, como pueden ser los deportistas de alto rendimiento, ¿de acuerdo?
Entonces, inapropiada será aquella en donde no encontremos el factor desencadenante de la presencia de taquicardia, del incremento en la frecuencia cardíaca, o que la taquicardia se presente en los periodos en donde debe de haber una frecuencia cardíaca baja. ¿Cuándo? Principalmente durante el sueño. Puede ser que los pacientes les refieran que ellos sienten que palpita mucho su corazón durante la noche o que los despierta la aceleración del corazón. Si ustedes solicitan un Holter en este tipo de pacientes y durante la noche mantienen frecuencias cardíacas que incluso puede no ser que llegue a 100 latidos por minuto, sino que esté por arriba de 70 latidos por minuto, cuando la frecuencia en el sueño profundo debería ser menos, se considera una taquicardia sinusal inapropiada, ¿de acuerdo? Si el paciente se encuentra en reposo y está con 100 latidos por minuto, pues eso no es una respuesta apropiada a un estado de reposo. Esto lo vemos mucho en los registros de Holter. Entonces, inapropiada es, no encuentro el factor desencadenante, encuentro frecuencias cardíacas en los momentos en el día que debería de estar baja o durante los periodos de reposo, ¿de acuerdo? Entonces, es común ver taquicardias sinusales inapropiadas en jóvenes, ¿de acuerdo? Es algo muy común. Hay otras enfermedades que pueden asociarse a taquicardias sinusales inapropiadas, como en el síndrome de apnea del sueño. Es común ver taquicardias sinusales en la noche en esos pacientes que tienen estas alteraciones a nivel pulmonar. Los podemos ver en jóvenes, los podemos ver en pacientes que son muy ansiosos, ¿de acuerdo? Entonces, no encontramos como tal una justificación fisiológica de por qué lo está presentando este tipo de alteraciones, ¿sí? Entonces, vamos a recordar entonces que la taquicardia sinusal tiene como característica que va a tener las mismas para el ritmo sinusal, con una frecuencia cardíaca arriba de 100 latidos por minuto o una frecuencia cardíaca más elevada o incrementada a razón de la actividad que está realizando el paciente, ¿de acuerdo? Entonces, esta taquicardia va a ser la más frecuente que nosotros observemos, no solamente en pacientes con patología, sino incluso en pacientes sin una patología demostrable. Entonces, otra de las taquiarritmias auriculares que son muy frecuentes va a ser la fibrilación auricular, ¿de acuerdo? Y la fibrilación auricular se va a caracterizar porque es la segunda taquiarritmia más frecuente que ustedes van a encontrar. Maite Marisol. Sí, doctora. Platícanos, ¿qué sabes de la fibrilación auricular? Que aquí se tiene la frecuencia cardíaca es irregular y que pues la frecuencia cardíaca es irregular. Ajá. Ajá, ¿qué más? ¿Cómo se caracteriza la fibrilación auricular? Algunas cosas están en la diapositiva, platícame, ¿qué más leíste, Maite? Que aquí la frecuencia cardíaca sería mayor de 350 latidos por minuto. No, o sea, puede haber, pero no es la característica. Puede haber fibrilación auricular de respuesta lenta, conservada o rápida. ¿Cómo identificas la fibrilación auricular? Porque los complejos QRS son... Perdón, es que vi que estaba hablando, no tenía prendido el micrófono. Sí. Que los complejos QRS pues son irregulares y leí algo de que en el electro aparecen ondas F.
Pues como tal no existen ondas F, no en la fibrilación auricular. Aquí existe la activación del nodo sinusal. Y mira que es la arritmia que más hemos platicado. Aquí hay activación del nodo sinusal. Maite, ¿qué piensas? No, aquí está, bueno, está bloqueada la conducción, ¿no? A nivel del nodo. ¿De qué nodo? Del Ponle nodo apellido sinusal. al nodo. Del nodo sinusal. Por alguna razón, generalmente, si existe una etiología o patología, el nodo sinusal pierde su actividad. Y entonces la característica es que no vamos a encontrar la presencia de ondas P. La característica o la definición de la fibrilación auricular es que en esta arritmia, que es la segunda arritmia más frecuente, no existe la presencia de una onda P. El nodo sinusal perdió su funcionalidad. Osmar, ¿qué otras características encuentras en la fibrilación auricular? RRs irregulares. Si son irregulares, nos puede dar indicios de una fibrilación auricular. Si son regulares, simplemente estamos hablando de un ritmo nodal. Entonces nos podemos dar cuenta en los RRs. De hecho, creo que en la diapositiva ahí está presentado. ¿Qué otra cosa? A ver, sería la ausencia de la onda P, los RR, y en el electrocardiograma, de lo que yo he leído, solo esos dos. Vamos a observar no ondas F como los mencionaron, como los mencionó Maite. Vamos a ver en esta arritmia que existen múltiples focos de despolarización que generan ondas de microrreentradas. Entonces encontramos muchas pequeñas focos a nivel de la aurícula izquierda o la aurícula derecha que se encuentran tratando de tomar el ritmo del nodo sinusal. De tal manera que va a existir vibraciones continuas de toda la aurícula. ¿Se acuerdan que yo les dije? Las aurículas empiezan como a vibrar. ¿Por qué se da la fibrilación auricular? Existen dos tipos de etiología. Una electrofisiológica, en donde se menciona que hay células que empiezan a hacer, que tienen hiperautomatismo, que se encuentran localizadas principalmente alrededor de la desembocadura de las venas pulmonares, ¿sí? Tanto de las superiores como las inferiores. Y de esta, la vena pulmonar superior izquierda, es donde más se van a encontrar estas pequeñas células que van a intentar tomar el ritmo del nodo sinusal. Son células que tienen un mayor automatismo, ¿sí? Que van a competir inicialmente con el nodo sinusal y posteriormente todas activándose al mismo tiempo generarán impulsos que nos van a dar origen a la presencia de estas contracciones o vibraciones de la aurícula, porque ninguna se pone de acuerdo o están coordinadas, todas empiezan a generar estímulos para la generación de potenciales de acción. Entonces, por eso ustedes ven ahí en la diapositiva como entre el RR, que es inconstante, vemos ahí como vibraciones o oscilaciones que sugieren la presencia de ondas P pequeñitas, ¿de acuerdo? Entonces, las características electrofisiológicas de la fibrilación auricular es que no existe una P que sea identificable, ¿de acuerdo? Que sea igual, ¿sí? Y que preceda a cada complejo QRS. De entrada, no encuentro una onda que sea similar en todos los complejos QRS, ¿de acuerdo? Entonces, son P's que no se pueden identificar, se observan vibraciones de la aurícula o vibraciones que sugieren ahí pequeñas ondas P's, y lo importante es que el intervalo RR es irregular. Dentro de la fibrilación auricular, entonces, existen dos clasificaciones. Una en donde existe un origen
identificable o una fibrilación auricular de origen orgánico, y ustedes ya saben muchas causas de la fibrilación auricular, como puede ser la disfunción diastólica en el caso de la hipertensión arterial, en la presencia de insuficiencias valvulares generando dilatación de la aurícula con el depósito de fibras de colágeno o de amiloide entre estas fibras, ¿sí?, que interconectan a las aurículas y que llevan el impulso, por dilatación y desorganización de las fibras miocárdicas cuando estas aurículas crecen, en el caso de insuficiencias valvulares, en los casos de miocardiopatías, en el caso de hipertensión arterial, en el caso de cardiopatía isquémica. Entonces, la fibrilación auricular puede ser de origen orgánico, o sea, yo tengo una patología del corazón que es la causante de la fibrilación auricular, o por el contrario, puede ser una fibrilación auricular no orgánica o fisiológica. Y esa fisiológica está asociada a la generación de esas células que tienen un hiperautomatismo que se encuentran localizadas a nivel de la unión entre las venas pulmonares y la auricular izquierda. ¿Por qué es necesario identificar el origen de la fibrilación auricular? Porque si el FA fisiológica o por hiperautomatismo ustedes la logran identificar, las características clínicas es que son arritmias que se presentan en gente joven, que en la mayoría de las ocasiones se clasifican como paroxísticas, o sea que pueden durar desde horas hasta 7 días y posteriormente se desaparecen, pero lo más importante es que cuando les hago un ecoestudio de ecocardiograma, el corazón es estructuralmente sano. Esa es la característica más importante. El corazón en los estudios de imagen de estos, el ecocardiograma, reportan al corazón estructuralmente sano. ¿Por qué es importante el hacer esta diferenciación? Porque la fibrilación de tipo funcional, ¿sí?, en secundaria a un hiperautomatismo celular, son de las arritmias que pueden ser tratadas con ablación. O sea, se hace un mapeo de las células miocárdicas auriculares a nivel de desembocadura de las venas pulmonares, se localizan esas islas de células con hiperautomatismo y se pueden quemar, ya sea con frío, como es la crioablación, o con estimulación eléctrica para destruir estas células con hiperautomatismo, y técnicamente en el 80-85% de los casos, esta fibrilación auricular, que se caracteriza por ser paroxística en pacientes jóvenes y con corazones estructuralmente sanos, van a recuperar su ritmo normal. ¿De acuerdo? Entonces son de las arritmias que se pueden, ¿sí?, llevar a un procedimiento intervencionista y lograr que sea reversible en la mayoría de los casos. Entonces, en la taquicardia sinusal, que me faltó decirles, si nosotros encontramos el factor desencadenante, pues eliminamos ese factor y prácticamente la taquicardia sinusal debe de revertir o desaparecer. En las taquicardias inapropiadas, pues se les tendrá que dar tratamiento médico de control, principalmente asociados al uso de los beta bloqueadores, principalmente cardioselectivos o no cardioselectivos, que tengan como función pues disminuir la actividad del sistema adrenérgico. En el caso de la fibrilación auricular, yo podré tratar, es la única FA que voy a poder tratar con intervencionismo, ya sea con ablación, ya sea eléctrica o por frío, y podremos eliminar estas células con hiperautomatismo y el paciente puede regresar a un estado de estimulación normal. ¿Cuál es la desventaja? Cuando la fibrilación auricular es orgánica, que entonces vamos a depender de qué tanto puedo yo quitar el factor o la patología que está condicionando la fibrilación auricular. Si es una válvula y la opero, pues puedo quizá regresar al ritmo sinusal. Si es una miocardiopatía y la aurícula ya está crecida, o sea, aquí los estudios de imagen, eco, TAC, resonancia, lo que ustedes quieran hacerle, está la aurícula crecida,
pues quizás sea mucho más difícil poder regresarlos al ritmo sinusal. Estos pacientes se quedarán con la arritmia el resto de su vida. ¿Por qué es importante identificarlo? Porque una FA, la cual puede pasar de ser paroxística persistente o de persistente a permanente, van a ser arritmias que van a necesitar tratamiento médico el resto de su vida y que son las que más se van a asociar al desarrollo de cardioembolismo. Por lo tanto, las pacientes que tengan fibrilación auricular tendrán que llevar tratamiento antiarrítmico y anticoagulante para tratar de evitar la complicación más frecuente de esta arritmia, que son los eventos embolígenos. Entonces, la fibrilación auricular se va a clasificar en paroxística cuando se haya identificado con una duración que puede ser de minutos, horas hasta 7 días como paroxística y regresar al ritmo sinusal. En persistente cuando dura más de 7 días y permanente cuando se presenta más de un mes y es indefinida, o sea, ya lo tenemos en forma permanente. La fibrilación auricular va a depender de cuánto existe de bloqueo a nivel del nodo AB que detenga los impulsos que vienen de todas esas células que están mandando los impulsos eléctricos en forma desordenada. O sea, el nodo auriculoventricular es nuestro freno, va a ser nuestro filtro. Todas estas hiperestimulaciones de la aurícula llegarán al nodo auriculoventricular y el nodo auriculoventricular tendrá como función el detener todas estas, ¿sí? Este paso de estímulos hacia el ventrículo, de tal manera que es el nodo auriculoventricular el que nos va a frenar cuál va a ser la frecuencia de la aurícula en comparación a la frecuencia del ventrículo. ¿Cuántos de esos estímulos pasarán de la aurícula al ventrículo? Y esto es lo que va a definir una respuesta ventricular lenta, que es la presencia de menos de 60 latidos por minuto, la frecuencia ventricular conservada, que es entre 60 y 100 latidos por minuto, y la frecuencia ventricular rápida cuando deje pasar más de 100 estímulos y la frecuencia ventricular sea arriba de 100 latidos por minuto. Entonces la FA se va a clasificar de acuerdo a, ¿sí?, cuántos estímulos pasan al ventrículo en lenta, conservada y rápida. Se va a clasificar en paroxística, persistente o permanente de acuerdo al tiempo de evolución, ¿sí? Y recuerden que también se va a clasificar en que si tiene un origen fisiológico, electrofisiológico, funcional, o es secundario a una patología de tipo orgánico. Entonces, esa es la característica de la fibrilación auricular, y esto es importante saberlo porque va a existir algunos medicamentos que actúen sobre el nodo auriculoventricular que no se tendrán que utilizar, porque si ustedes bloquean el nodo auriculoventricular, pues le van a dar la mayor posibilidad que más estímulos pasen de la aurícula al ventrículo, y entonces tendrán frecuencias ventriculares rápidas. Riesgo en la fibrilación auricular es que si ustedes no controlan la frecuencia ventricular, que es rápida, pues podemos llevar a un paciente a un edema agudo pulmonar porque disminuimos el tiempo de llenado del auricular ventrículo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta arritmia, que es de las más frecuentes, porque se caracterizan por el desarrollo de insuficiencia cardíaca y la presencia de embolismos periféricos o cerebrales. ¿De acuerdo? Entonces recuerden las características electrofisiológicas. Ahora, ¿cuál es la otra característica? Hay otra taquicardia que se llama taquicardia auricular ectópica, que es la tercera taquicardia sinusal que se genera a nivel auricular, arriba del nodo auriculoventricular. Entonces, esta taquicardia auricular ectópica se va a caracterizar electrocardiográficamente, ¿sí? A ver, Sarife, ¿tú leíste algo de la taquicardia auricular ectópica? Sarife. Pues yo creo que Sarife no llegó a la clase, ¿o qué pasó? Carmen, ¿me escuchas? Sí, doctora, sí lo escucho.
Ajá, ¿leíste algo sobre taquicardia auricular ectópica? Hace tiempo, creo que para estudiando en la anterior prueba, creo que sí leí algo parecido, no sé por qué lo leí, pero no sé si se refiere a cuando uno de los marcapasos latentes toma el lugar del sinusal. Entonces no sé si se refiere a eso, doctora. Exacto, se refiere a eso. ¿Qué características tiene? Sinceramente no me acuerdo, pero pues lo que dice el PowerPoint que están proyectando es que pues ajá, tiene ondas P de diferente morfología a la normal, obviamente, porque pues no va a seguir el ritmo sinusal, sino va a seguir el de los diferentes, o sea, dependiendo del marcapasos latente que sea líder, por así decirlo. Y pues, ajá, veo que aquí son 3 o más de diferente forma, se puede denominar multifocal, y pues el intervalo RR es variable dependiendo del grado de bloqueo del bloqueo atrioventricular. Daniel, ¿sabes algo sobre la taquicardia auricular ectópica? Gracias, Carmen. Una duda, ¿es la taquicardia supraventricular? ¿Es lo mismo? Todas son supraventriculares. Supraventricular nada más me dice que nace arriba del nodo auriculoventricular. Pues lo que yo sé es que normalmente este estímulo o esta taquicardia pues está específicamente, se expresa electrocardiográficamente con una frecuencia superior a 100 y un complejo QRS bastante angosto. Todos tienen complejo QRS angosto, todos. Todas las taquicardias supraventriculares se caracterizan porque tienen un QRS angosto, todos. Porque los estímulos vienen de las aurículas. Y solamente se va a ensanchar el QRS cuando nazca el estímulo a nivel ventricular. Entonces, de entrada, todas las taquicardias supraventriculares se caracterizan por un QRS angosto. Segundo, todas las taquicardias supraventriculares, como ya mencionamos, se caracterizan porque tienen una frecuencia cardíaca arriba de 100 latidos por minuto. Si no, no serían taquicardias. La característica de la taquicardia auricular ectópica va a ser que el nodo sinusal deja de funcionar y cualquier otra célula que tenga características similares para generar impulsos que tengan automatismo puede tomar el ritmo del nodo sinusal. De tal manera que la característica... Perdón, dime. No, continúe, ahorita le pregunto. ¿Perdón? Que continúe, ahorita le pregunto. Ok, de tal manera que esta taquicardia auricular ectópica se va a caracterizar porque aquí el QRS, como ya mencionamos, es angosto. Aquí el RR puede ser regular o ligeramente irregular, esta característica tiene, pero lo más importante es que no existe una onda P definida, pero sí veo ondas P. O sea, veo una morfología de la onda P, pero esta P tiene diferentes morfologías. De tal manera que en la taquicardia auricular ectópica, yo veo una onda P que puede ser de características normales, positiva de 1, de 2, negativa en ABR. Puedo encontrar ondas P de menor voltaje, puedo encontrar ondas P negativas cuando las células que tomaron el ritmo del nodo sinusal están en la parte inferior de las aurículas. Puedo encontrar ondas P melladas. O sea, la característica es que la onda P la puedo identificar, precede a cualquier QRS, pero la característica es que las ondas P tienen diferentes morfologías. Se menciona que puede ser de 2 a 3 focos, ¿sí? O más de 3 focos se considerará multifocal, ¿de acuerdo? El RR puede llegar a ser ligeramente variable dependiendo de cuántos estímulos van a pasar por el nodo auriculoventricular, pero la variación del RR
se menciona que no debe de ser de más de 0.04 milisegundos, que equivale a un cuadro chiquitito, ¿de acuerdo? Entonces, sí existe variación del RR, pero esta variación no es tan importante, ¿sí? Como para considerarla una fibrilación auricular. Si el RR no es tan inconstante, pero sí puedo observar ondas P, pero de características morfológicas diferentes, pues entonces puedo hablar de una taquicardia auricular ectópica, ¿de acuerdo? Y entonces vean aquí como la onda P sí la defino, o sea, sé que ahí está presente, que precede a cada complejo QRS, pero la morfología de las ondas P son totalmente diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, vean aquí cómo la onda P cambia de morfología. ¿Sí? Y la última taquicardia supraventricular que debemos de saber nosotros, hay muchas otras, con sus variables, pero eso ya más bien son para los electrofisiólogos, para que se adentran más a otro tipo de taquicardias o a la combinación de 2 o 3 de estas. Pero otra que es muy importante que ustedes se aprendan dentro de las taquicardias auriculares, vaya a ser el llamado flúter auricular. Este flúter auricular se va a caracterizar porque en este su mecanismo de presentación o su mecanismo de producción es una macro reentrada. Aquí sí hay lo que su compañera nos mencionaba hace rato, que es la presencia de unas ondas F o las llamadas diente de sierra, ¿de acuerdo? Entonces, en este tipo de arritmia, ¿sí? Aquí la característica es que encuentro muchas ondas P que simulan como si fuera una sierra. El RR puede ser regular o ligeramente irregular. Y aquí va a depender de cuántas ondas pasen a través del nodo auriculoventricular, que se van a bloquear a nivel del nodo auriculoventricular, y cuántas se van a bloquear antes de que deje pasar un estímulo de la aurícula hacia el ventrículo. De tal manera que aquí sí vamos a tener que contar cuántas ondas F se presentan antes de que se dé el paso del estímulo hacia el ventrículo. Entonces podemos encontrar 3 ondas F antes que precedan a un QRS, o 2 ondas F que precedan al QRS, o 4 ondas F que preceden al QRS, y dependiendo de cuántas ondas F nosotros documentemos previo al complejo QRS, pues utilizaremos la nomenclatura de conducción 3-1, 2-1, 4-1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa cuando ponemos flóter auricular con conducción 3-1? Veo 3 ondas F antes de un QRS. Puedo encontrar una conducción 2-1, 2 ondas F por un complejo QRS, o puedo de plano encontrar una sola onda F con el QRS que preceda al QRS, pero la característica es que esa morfología parece más de diente de sierra. La frecuencia cardíaca, dependiendo de la conducción, será la que nos indique si la frecuencia, igual que en el flóter, es de conducción rápida, ¿sí?, conservada o disminuida. En la mayoría de los pacientes, los flóter auricular pueden ecocardiográficamente encontrarse en corazones estructuralmente sanos. Entonces, en la FA es más frecuente que encontremos patología asociada al desarrollo de esta arritmia, pero en el flóter auricular puede ser que el corazón sea estructuralmente sano y sea solamente por un hiperautomatismo a nivel de las células con esa característica, principalmente a nivel de la aurícula derecha. Fíjense que en la fibrilación auricular, los sitios donde se han visto la mayor hiperautomatismo celular, como ya les mencionamos, son en la unión de las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Pero en el flóter auricular se ha visto que en la mayoría de estos, el sitio donde se encuentran estas células que tienen hiperautomatismo
se encuentran alrededor de la vena cava, ya sea superior o inferior. De tal manera que se menciona que este tipo de arritmias, ¿sí?, se van a dividir o subclasificar en aquellas que son dependientes del istmo cavo y en las no dependientes. Se menciona que estas arritmias, ¿sí?, tienen también, se van a clasificar de acuerdo a dónde inicia el estímulo y hacia dónde se dirige. Se menciona que estas arritmias pueden iniciar en el istmo cavo, o sea, alrededor de la vena cava, ¿sí?, nacer ahí y subir siguiendo la forma antihoraria y bajar sobre el septum interauricular. Entonces, la característica de ese tipo de flóter es que las ondas de F o de sierra van a ser negativas. Entonces, se menciona que cuando la estimulación viene del istmo cavo, pero que viene en forma antihoraria, o sea, que va a subir y bajar por el septum interauricular, la característica en el electrocardiograma, y del electrocardiograma hay que buscar el D2, es que las ondas F o de sierra se van a ver negativas, mientras que si la activación viene en sentido horario, o sea que va a descender sobre el septum interauricular para dirigirse hasta el istmo cavo y volver a subir, entonces este mecanismo horario va a condicionar, ¿sí?, que este tipo de arritmia se vea como la presencia de ondas F o de sierra positivas, principalmente ¿en qué derivación? En D2. No hay que olvidar que se menciona que la taquicardia auricular por macro reentrada o flóter auricular, el más frecuente que ustedes van a encontrar en el 90% de los casos, es llamado antihorario o de dientes de sierra negativos, ¿de acuerdo? Entonces, siempre hay que tenerlo eso presente y en su clasificación. En la mayoría de las ocasiones, la ventaja del flóter auricular es que son arritmias que, como tienen corazones estructuralmente sanos, pueden resolverse principalmente con la cardioversión. O sea, la aplicación de una carga eléctrica puede regresar a estos pacientes al ritmo sinusal normal, porque partimos de que no existe dilatación de las aurículas, en este caso de la aurícula derecha, donde inicia este tipo de arritmias, y por lo tanto el perpetuar el ritmo sinusal se puede dar en ellos. Entonces, estos pacientes deberían de irse si se identifica a una cardioversión después de la realización de un ecocardiograma que nos va a identificar no solamente que el corazón esté de dimensiones normales, sino que no exista la presencia de trombos. Entonces, recuerden, porque es pregunta de examen, que la afectación de la aurícula y la fibrilación auricular pues está a nivel de la aurícula izquierda, y por el hiperautomatismo pues lo vamos a encontrar alrededor de las venas pulmonares. Y en el caso del flóter auricular, pues entonces la alteración es en aurícula derecha a nivel del istmo, ¿sí?, cavo, que se encuentra sobre el nacimiento de la vena cava superior y de la vena cava inferior, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que nos vamos a recordar. Hasta este momento, ¿tienen alguna duda de las taquiarritmias supraventriculares? Sí, doctora. Ahorita que mencionó el sentido, si es horario o antihorario, ¿es lo mismo que las conducciones antidrómicas o ortodrómicas? ¿El mismo sentido hace referencia o es otra cosa? Es otra cosa. Okay. No se habla en el flóter directamente esos dos términos, se utiliza más bien para otro tipo de estimulación, ¿sí? Porque la vamos a ver más adelante. Ok. Ahí más bien se llama en la común o no común, tradicional o no tradicional, como lo manejan los electrofisiólogos. Entonces, Maestra, yo tengo una pregunta. sí. En el libro divide las taquiarritmias en extrasístoles y taquicardias, pero en extrasístoles sale extrasístole supraventricular y en taquicardia supraventricular, pero ahora lo leí y me parecían lo mismo, entonces no sé si no lo entendí o son muy similares. Es que es lo mismo. La diferencia entre
una extrasístole supraventricular y una taquicardia supraventricular. De las taquicardias supraventriculares, fuera de la taquicardia sinusal, las otras van a ser ritmos que no nacen del nodo sinusal, ¿sí? Y se considera taquicardia cuando tengas más de 3 latidos anormales, ¿sí? Una extrasístole supraventricular es el nacimiento de un latido prematuro que tiene su origen arriba del nodo auriculoventricular. Entonces, una extrasístole va a ser aquella que van a nacer en cualquiera de esos tejidos que tienen hiperautomatismo o que tienen automatismo propio, ¿sí? En la mayoría de las ocasiones, aunque todos los tejidos del corazón tienen esa propiedad, pero hay células que están un poquito más especializadas, que van a presentarse como latidos prematuros antes del siguiente latido normal, ¿de acuerdo? Y la definición es que aparece por arriba, en cualquier célula, en cualquier parte del sistema de conducción, por arriba del nodo auriculoventricular. Si se presentan las extrasístoles supraventriculares, ¿qué características van a ser? Pues van a presentarse antes del siguiente ciclo. Acuérdense que en el ritmo normal el RR es constante, ¿de acuerdo? Y antes de cada complejo QRS hay una onda P, y entre la onda P y el QRS hay un intervalo PR. Bueno, las extrasístoles supraventriculares van a ser aquellas que tienen la característica de ser un QRS angosto, como ya mencionamos, que se va a presentar antes del siguiente ciclo, o sea, antes del siguiente RR, que debe ser constante, ¿sí? Que se caracteriza porque se parece mucho al ritmo normal, y que nacen en la parte superior del corazón. Cuando estas extrasístoles supraventriculares pueden venir en forma simple, o sea, una nada más, pueden venir 2, pueden ser en pares, 3 pueden venir en 3, que se llaman tripletas, pueden venir un latido normal más un latido prematuro, que son bigeminismos. Trigeminismos son 2 latidos normales y uno anormal, y se van a considerar taquicardias cuando estos ritmos que no vienen del nodo sinusal se presentan más de 3 latidos, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 20, ¿sí? Entonces se van a llamar taquicardias supraventriculares no sostenidas o sostenidas dependiendo del número de latidos anormales que se presenten. De tal manera que taquicardias, aparte de que tienen la frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, pues van a ser aquellas que tengan más de 4 latidos anormales o prematuros. No sé si resolví tu duda. O sea, depende de cuántos latidos haya de más, es si es extrasístole o taquicardia. Sí, o sea, taquicardia va a ser arriba de 4 latidos más anormales, juntos. Un latido anormal más otro anormal más otro anormal más otro anormal, más de 4 latidos, se va a considerar taquicardia. Y si solo es uno o dos más, sería extrasístole. Extrasístole simple cuando es 1, par cuando son 2, 3 tripletas. Ok, ahora sí entendí. Más de 4 es taquicardia, que puede ser sostenida o no sostenida, dependiendo de cuántos haya hacia adelante, ¿sí? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Alguna otra duda? Una última pregunta, doctora. Es más que nada cuestión de concepto. El término, el concepto automatismo, ¿es lo mismo que autorritmia? Autorrítmico. No me vas a creer, nunca he escuchado el término autorritmia. Ajá, sí. Es que igual por ahí me lo comentaron, pero se me hizo un poquito raro porque tampoco lo había escuchado. Suena que quisieron decir automatismo. Pues Pero sí, no sé si sea el lo término mismo. autorritmia yo no lo he escuchado, ¿eh? No sé dónde, a lo mejor fue una mala traducción, no lo sé. No, yo, al menos yo no lo he escuchado que lo maneje ni siquiera en los libros. Autorritmia. Lo que sí te puedo decir es que el automatismo es una propiedad que tienen las células, ¿no? Sí. Principalmente las de conducción. Pero ahorita lo van a investigar qué significa autoarritmia, ¿verdad? ¿Me dijeron autoarritmia? No, autorritmia.
Autorritmia. Ajá. Autorritmia. Solo lo buscamos a ver qué significa y a ver en dónde se puede utilizar, ¿de acuerdo? Ok. Ah, mira, ya me lo buscaron. Dice. ¿Es el qué? No, pues no. No, está mal el término. Automatismo anormal, pero ya sabemos qué es. ¿Y qué es la taquicardia sinusal inapropiada? Ya lo vimos. Pero ese término lo vamos a buscar y yo te digo después, autorritmia. Bueno, vamos a buscarlo. A ver, ya que estamos aquí. Autorritmia. Vamos a ver qué significa. Bueno, entonces ya vimos lo que está relacionado a taquicardias supraventriculares por hiperautomatismo, ¿verdad? Porque existen otros mecanismos de producción de arritmias. Ya vimos las que están asociadas a un hiperautomatismo. Pero ahora vamos a hablar sobre lo que son las arritmias que están asociadas a una actividad desencadenada. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de una actividad desencadenada, a ver, Daniel García, ¿qué leíste sobre eso? ¿Qué recuerdas haber leído? ¿Puede repetir, doctor? Es que se me está fallando mi internet un poco. Actividad desencadenada. Segundo mecanismo de producción de las arritmias cardíacas, la actividad desencadenada. Según lo que recuerdo haber leído, era la iniciación del impulso causado por oscilaciones del potencial de membrana durante o inmediatamente después de un potencial de acción. ¿Y cómo se clasifica? Bueno, si lo buscas como palabra de autorritmia, no aparece. Entonces creo que no está por ahí el asunto. Lo busqué como autorritmicidad, aparece aquí. Autorritmicidad, bueno, esa es otra cosa. Ajá. ¿Y qué dice ahí? Bueno, dice, el músculo estriado cardíaco forma las paredes del corazón y es automático porque tiene un sistema de marcapasos que origina su propia contracción, autorritmicidad. Su movimiento es involuntario. Bueno, entonces sí podría utilizar, no utilicen el término, creo que no es un término poco frecuente. Pero manéjalo como hiperautomatismo, ¿no? Las alteraciones del automatismo, ¿no? Ok. Creo que es lo que nos tratan de decir. Entonces, la actividad desencadenada, ¿sí? ¿A qué nos hace referencia? Es la misma que la actividad gatillada. Más o menos. Aunque utilizan, yo no sé dónde sacan ustedes esos términos, pero bueno, defínemelo. Pues es que en el semestre pasado llevamos la materia de fisiopatología y nos decía que esta actividad desencadenada se debía a la prolongación de la fase meseta del potencial de acción y que esto podría llevar a una activación de los canales de calcio que me llevaría a otro potencial de acción por un acortamiento de los periodos refractarios. Entonces no sé si eso se deba más que a la actividad desencadenada. Entiendo que el desencadenado... bueno, perdón, iba a decirlo. Sí, dime. Entiendo que el desencadenada es que hay un potencial de acción y no se termina como que el ciclo y ya inicia otro. Y supongo que pues los umbrales igual están más bajos de lo normal y hace que se generen más potenciales de acción. Recuerden ustedes que en el potencial de acción existen fases, ¿sí? Pero hay dos fases que son importantes.
Una es la refractariedad absoluta. ¿Recuerden cuál es la refractariedad absoluta? ¿Cuál es el periodo refractario absoluto? Sí, que no puede, que aunque haya otro potencial, no va a alcanzar el umbral y no habría no se despolarizaría. Es ese periodo de tiempo posterior a la despolarización durante el cual la célula no puede ser excitable, ¿de acuerdo? Entonces, no importa qué estímulo le pongan, la célula no se va a volver a excitar, ¿de acuerdo? Esto se va a deber a una falta de disponibilidad de una corriente despolarizante, que es la entrada de sodio a las células musculares, ¿de acuerdo? Cuando es absoluto es cuando no va a haber ninguna posibilidad de excitar y se considera relativo cuando si nosotros logramos dar un estímulo importante, podemos nosotros desencadenar la activación, ¿de acuerdo? Aquí lo más importante en lo relativo es que se requiere de un estímulo superior a lo normal. Cuando nosotros hablamos de la actividad desencadenada, hablamos de, como ustedes lo acaban de mencionar, de los postpotenciales tardíos o precoces, es como los van a clasificar, ¿de acuerdo? Sabemos y hay que reconocer que las despolarizaciones van a ser como oscilaciones en el potencial de membrana, ustedes ya lo vieron, ustedes ya lo mencionaron, ¿sí? Ahora, ¿cuándo observamos nosotros esta actividad desencadenada? Estos pospotenciales, cuando son activados en forma adecuada, se van a caracterizar porque sí van a poder condicionar la activación o la formación de un impulso cardíaco. ¿De acuerdo? Esta actividad desencadenada, que es al final de cuentas el desarrollo de este impulso cardíaco, que se da por la activación de postpotenciales, pueden ser espontáneas o prematuras. Como ustedes lo mencionaron, los postpotenciales precoces, que les llaman PPP, son aquellos en donde el estímulo se va a dar en la fase 2 y en la fase 3 del potencial de acción. No sé si recuerden este esquema, porque vienen muchas páginas de internet. No sé si lo han visto. Sí. ¿Sí? Es esta fase entre la 2 y el 3 cuando se activa, cuando van a generar postpotenciales precoces. Y solamente se van a considerar postpotenciales tardíos cuando ya se llevó a cabo la despolarización. ¿Sí? Es al final de la despolarización, cuando se presenta el potencial, cuando ya se terminó y se presenta ese postpotencial, que se menciona que son estas oscilaciones en el potencial de membrana, se van a considerar tardíos, que es el llamado PPT. Entonces, los precoces se van a presentar, se van a observar cuando se estimula durante la fase 2 y la fase 3. Y los postpotenciales tardíos van a ser aquellos que se presenten cuando ya se terminó de despolarizar la membrana. Ahora, el postpotencial precoz, se menciona que como se da en la fase 2 y en la fase 3, se deben o son secundarias a un incremento en la permeabilidad de los canales de calcio en la fase 2 y en la fase 3 a un aumento en la permeabilidad de los canales de sodio. Ahora, para que se presente, hay causas que nos van a condicionar que estos postpotenciales precoces nos condicionen la presencia de estímulos. Dentro de esto se menciona que tanto la presencia de los tempranos como de los tardíos siempre debe de haber una patología establecida en el corazón. No crean que aparecen en forma normal. Siempre están asociadas a alteraciones a nivel de la membrana del miocardio. Los postpotenciales precoces pueden ser secundarios a bradicardia. Y de las causas de bradicardia, pues podemos encontrar cuando hay hipocalemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, ¿sí? Hay la presencia de acidosis metabólica o la presencia de fármacos antiarrítmicos de la clase 1 y 3. El uso de la amilorida, que son diuréticos. Todos estos nos van a condicionar que se alteren esas dos fases
generando en un momento dado que la célula puede ser excitada nuevamente y se generen el desarrollo, como ya los mencionaron, de extrasistolias, en este caso de extrasistolias supraventriculares, pero están más asociadas al desarrollo de extrasistolia a nivel ventricular. ¿Se den las aurículas? Sí, pero están más estudiadas a nivel ventricular. Son las causantes de las llamadas torsadas de Point o en las arritmias que se presentan en el síndrome de QT largo, ¿de acuerdo? Entonces, la presencia de estos postpotenciales precoces siempre van a estar asociadas a alguna patología o alteración a nivel de la membrana. Ya sabemos que son, dónde están los canales que se afectan. Los potenciales tardíos, por el contrario, se menciona que en estos el factor que precipita más el desarrollo de estos potenciales van a ser el desarrollo de la isquemia miocárdica. E incluso hay muchos estudios que refieren que la presencia de estos postpotenciales tardíos que pueden ser observados no solamente en el electrocardiograma, en los estudios de electrofisiología, sino actualmente en el ecocardiograma, nos da un valor pronóstico de que este paciente va a tener problemas de desarrollo de arritmias que pueden causar un incremento en su morbimortalidad. Entonces, los postpotenciales tardíos, la primera causa de la presencia de estos va a ser el desarrollo de isquemia miocárdica, ¿de acuerdo? Y se menciona que hace muy susceptible a la célula de estimulación por catecolaminas, de tal manera que el principal tratamiento para este tipo de desarrollo de potenciales sería el uso de los beta bloqueadores. Asimismo, el incremento en este tipo de postpotenciales tardíos va a deberse principalmente a un incremento en la permeabilidad o la entrada de calcio, a la disminución en la permeabilidad del potasio. Hay alteraciones en el ritmo sinusal. También se puede dar por la presencia de antiarrítmicos, principalmente la amiodarona o la flecainida, que pueden hacer que estos postpotenciales tardíos desarrollen o induzcan la presencia de taquicardias. Taquicardias inducidas por intoxicación por medicamentos, y se observaba mucho en la intoxicación por digital, que ustedes ya no la van a ver porque el digital ya es poco usado, pero sí lo van a ver como la etiología en el desarrollo de las taquicardias auriculares, principalmente en las taquicardias ventriculares polimorfas catecolaminérgicas, o sea, asociadas a la liberación de catecolaminas, y lo más importante, que es donde más valor tiene, es en el desarrollo de taquicardias ventriculares secundarias a isquemia o posinfarto. Entonces, de estos dos potenciales, que son, como ya mencionamos, despolarizaciones, oscilaciones en el potencial de membrana por alteraciones a nivel de estos canales de calcio, potasio y sodio, estos nos van a condicionar que la célula esté hipersensible para la generación de impulsos, ¿de acuerdo? Entonces, esta etiología del desarrollo de las arritmias están más estudiadas en el desarrollo de taquiarritmias a nivel ventricular, ¿de acuerdo? Entonces, como ya les mencionamos, van a ser las llamadas secundarias a actividad desencadenada, ¿de acuerdo? Aquí hay otros datos que nos mencionan que la bradicardia, la hipopotasemia o la prolongación excesiva de la duración del potencial de acción favorece la aparición de estos postpotenciales tempranos, que como ya les mencionamos pueden ser los que desencadenen tipos de taquicardia ventricular polimorfa o la llamada torsada de Point, principalmente también asociados a desequilibrio en las concentraciones de magnesio, ¿de acuerdo? Los potenciales tardíos no los vayan a olvidar porque si es pregunta de examen, están muy asociados al desarrollo de taquicardia ventricular, como etiología principal la isquemia miocárdica. Y hay otro mecanismo de producción de arritmias, que ustedes ya lo saben, que son los mecanismos de reentrada, que quizás sea de los mecanismos más frecuentes en el desarrollo de arritmias, que como ya su compañero mencionó, se puede manifestar desde la presencia de extrasistolias hasta la presencia de taquicardias, ¿de acuerdo? Ahora, muchos de estos mecanismos de desarrollo de arritmias es difícil que se puedan ustedes identificarlos, que los puedan ustedes identificar en los electrocardiogramas.
Muchos de estos mecanismos de producción de arritmias se van a estudiar durante los estudios de electrofisiología, que como ustedes saben son estudios invasivos en donde se estimula al corazón para buscar el mecanismo subyacente de desarrollo de las mismas, de tal manera que al identificar el mecanismo de producción de arritmias se puede llevar a un tratamiento de estrategia diagnóstica y terapéutica de ser necesario. ¿De acuerdo? Entonces, los mecanismos de reentrada pueden ser se clasifican en mecanismos de reentrada anatómica y mecanismos de reentrada de tipo funcional. ¿De acuerdo? En estos mecanismos de reentrada se van a caracterizar porque la alteración principalmente se va a encontrar a nivel del nodo auriculoventricular. Ahí es donde se da principalmente los mecanismos de reentrada. ¿Por qué se dan los mecanismos de reentrada más a nivel del nodo auriculoventricular? ¿Quién me dice por qué se da ahí más? ¿Tendrá algo que ver que por el retraso auriculoventricular? No. Porque la característica del nodo auriculoventricular anatómicamente, ¿cuál es? Y ahí viene en ese dibujito que lo deben de haber visto ahora que estudiaron. Que tiene dos caminos, uno rápido y uno lento. Exacto, porque el nodo auriculoventricular, todas las fibras llegan a la parte superior del nodo auriculoventricular a través de una sola vía de conducción. ¿De acuerdo? De ahí va a llegar al nodo auriculoventricular, o sea, entran a través de una sola vía de conducción, entran al nodo auriculoventricular y el nodo auriculoventricular anatómicamente, fisiológicamente, se va a dividir en dos caminos. Tiene una fibra o una línea de conducción lenta y una línea de conducción rápida. ¿De acuerdo? Pero eso es fisiológicamente, así está conformado el nodo auriculoventricular. De tal manera que por eso las vías de reentrada se van a dar más ahí, a ese nivel. Ahora, ¿por qué se considera que es una de las causas de arritmias supraventriculares? Porque acuérdense que el nodo auriculoventricular todavía se considera supraventricular y posteriormente a ese círculo que ustedes ven en esa diapositiva, parte del nodo auriculoventricular, el 70% del nodo auriculoventricular se encuentra por arriba, ¿sí? De lo que es el anillo fibroso del corazón, y un 30% se encuentra por debajo, que es lo que va a formar el tronco de las de His. De tal manera que esa parte que viene también del nodo auriculoventricular ya es parte del ventrículo, pero una menor cantidad. Entonces, por eso todavía el 70% del nodo auriculoventricular que se encuentra por arriba del anillo fibroso, pues, se va a considerar como un generador de arritmias supraventriculares. ¿Por qué les digo esto? Porque ya habíamos quedado que todas las arritmias que vienen de la parte superior del corazón, o sea, del anillo fibroso hacia arriba, o del nodo auriculoventricular hacia arriba, se caracterizan por un QRS angosto. De tal manera que esas taquicardias de reentrada del nodo AB también van a tener como característica que tienen un QRS angosto, ¿de acuerdo? Entonces, se menciona que la reentrada va a ser la causa, como ya mencionamos, más frecuente de taquiarritmias, pero para que la reentrada pueda cumplirse o desarrollarse, se necesita que tenga tres condiciones. ¿Quién de ustedes leyó cuáles son las tres condiciones para que se desarrollen los fenómenos de reentrada en las taquicardias? ¿Alguno de ustedes lo leyó? Entonces, los mecanismos de reentrada para que se pueda llevar a cabo necesita
una condición, tener dos vías de conducción funcionalmente distintas que se deben de conectar para formar un circuito. Si no existen estas dos vías de conducción que se unan para formar un circuito, pues no puede haber una reentrada. Características que el nodo auriculoventricular lo cumple. Segundo, se necesita la presencia de un bloqueo de conducción unidireccional, ¿sí?, que ocurre en una de las vías debido a la diferencia en los periodos refractarios. De tal manera que debe de existir un bloqueo en una de las vías porque el periodo refractario va a ser más largo y en el otro más corto. Entonces, como ya mencionamos, aquí la característica es que necesitamos que exista una vía de conducción lenta y una vía de conducción rápida con velocidades diferentes de activación del sistema de conducción o de estimulación. De tal manera que al existir este retraso en la conducción, porque una vía es más lenta y otra más rápida, eso nos va a perpetuar la reentrada. Si todas siguieran una misma vía de conducción, pues entonces entraríamos en el periodo refractario absoluto al mismo tiempo y por lo tanto no había posibilidad de poder estimular. Pero como tienen vías diferentes en tiempos diferentes, podemos en un momento dado, si se presta la situación, de agarrar una de esas vías, ¿sí?, en un tiempo de periodo refractario relativo y en otra en un periodo refractario absoluto, de tal manera que esto permite que se pueda hacer que la estimulación vaya de una dirección a otra y regrese por la otra vía, que ese es el mecanismo de reentrada. Y la tercera condición para que se presente una reentrada es que la conducción lenta a través de la vía no bloqueada, la cual posee un periodo más corto de activación, brinde el tiempo suficiente a la vía bloqueada para que se recupere en su excitabilidad y mantenga la arritmia, ¿de acuerdo? De tal manera que si no tenemos estos tres mecanismos o estas tres características, pues no puede llevarse a cabo un mecanismo de reentrada, ¿no? Entonces, los circuitos de reentrada pueden ocurrir en el nodo auriculoventricular, pues esa es la característica fisiológica, es el ejemplo de característica fisiológica más importante, pero se puede presentar en el nodo sinusal, entre el aurículo y el ventrículo, o dentro del mismo ventrículo. ¿Qué es lo que se necesita para que se pueda dar en la aurícula o en el ventrículo y que no sea en el nodo auriculoventricular? Porque en el nodo auriculoventricular se presenta porque es algo natural en él. Así está hecho, para que tenga esas dos vías. Pero ¿cómo se puede llegar a presentar mecanismos de reentrada en el ventrículo si no tiene las características del nodo auriculoventricular? Pues la razón por la que puede presentarse esos mecanismos de reentrada en el ventrículo, en las aurículas, es porque un pedazo de tejido se despolarice de una manera diferente o más tardía que el otro pedazo de tejido, hablándolo como en forma muy gruesa. ¿Cuándo podemos tener un tejido que se despolarice diferente al otro tejido? Principalmente está asociado a lesiones sobre el músculo cardíaco. ¿Dónde vemos principalmente estos lugares en donde hay lesiones en el músculo? En la cardiopatía isquémica. En la cardiopatía isquémica hay tejido que está muerto o tejido que se daña después del infarto. De tal manera que el tejido vivo que queda en esa zona lesionada va a tener un tiempo de despolarización diferente al tejido que se encuentre sano. Y ambos tejidos están pegaditos, ¿de acuerdo? Entonces, al estar muy pegados, puede generarse un impulso que va sobre el tejido sano, pegue o se acerque al tejido enfermo, lo agarre en un periodo diferente de despolarización y entre por ahí el estímulo, vuelva a subir y vuelva a bajar sobre el tejido sano. Entonces, ¿por qué se da ese mecanismo de reentrada que no sea en el nodo auriculoventricular? Cuando exista la presencia de tejidos lesionados o anormales y que ambos estén cercanos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el ejemplo más común? La cardiopatía isquémica en las zonas de infarto. Los mecanismos de entrada en la cardiopatía isquémica es el mecanismo productor de las taquicardias ventriculares y la fibrilación ventricular, por ese mecanismo. No sé si quedan dudas de lo que les acabo de explicar.
El síndrome de Wolff-Parkinson-White sería uno, ¿no? Sin todos los síndromes de preexcitación entran por mecanismos de reentrada. Sí. Sí, claro. Ese es un buen ejemplo de mecanismo de reentrada. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Potenciales de acción de células miocárdicas con diferente duración. ¿De acuerdo? ¿En qué condiciones los vamos a ver más anormales? En la isquemia, en la hipocalemia, ¿de acuerdo? En las miocardiopatías, en donde vamos a encontrar que hay tejido que se encuentra afectado o dañado, en donde existe dispersión de periodos refractarios. Células que se despolarizan en tiempos diferentes. Ahora, cuando nosotros hablamos en las taquicardias supraventriculares de la taquicardia de reentrada del nodo AB, que es la más frecuente o intranodal, pues aquí estamos utilizando, aquí no hay que un tejido esté enfermito y el otro no, es que simplemente en el nodo AB así está, así funciona. De tal manera que ahí los dos tipos de taquiarritmias que se presentan por taquicardia de reentrada van a ser la llamada variante lenta rápida o la llamada variante común, en donde la característica es la presencia de una P retrógrada o que esté muy pegadita al QRS, porque ahí entonces la conducción, viene la conducción del nodo AB, baja por la vía, en este caso baja por la vía lenta y va a subir por la vía rápida, de tal manera que al subir por la vía rápida y volver a regresar, es generadora de la onda P después de la activación del QRS. Existe la otra variante, la llamada variante rápida o lenta, que es la llamada no común. Ahí también vamos a encontrar una P retrógrada, pero ahorita les voy a decir cuáles son las características. Y existe otro tipo de variante de esta taquicardia de reentrada del nodo AB, la que le llaman variante lenta-lenta. Esta no la van a ver ustedes en el electrocardiograma y solamente puede ser vista y estudiada cuando realicen estudios de electrofisiología. ¿Qué característica tiene la taquicardia de reentrada del nodo AB intranodal? Entonces, ahí la característica es que se perdió ya la actividad del nodo sinusal, el marcapaso que toma el mando es el nodo aurículo-ventricular y por lo tanto, al tomar el mando el nodo aurículo-ventricular, pues veremos uno, que el QRS es angosto, como ya lo habíamos mencionado, pero el RR es constante, ¿de acuerdo? Entonces, en las taquicardias de reentrada, el RR es constante, el QRS es angosto y la característica de la variante lenta rápida, la llamada común, la que es más frecuente, es que en esta vamos a encontrar la presencia de una onda P positiva posterior al QRS, porque aquí el estímulo bajó por la vía lenta, sube por la vía rápida, baja en forma normal y activa la activación, la conducción a nivel auricular, pero se da posterior al paso de la activación a nivel ventricular. Entonces, esto es muy común y entonces aquí lo que nosotros vamos a ver en este ejemplo que nos ponen ahí es que vamos a encontrar un RP, un intervalo R, o sea que es el término del complejo QRS y el inicio de la onda P, porque acuérdense que se forma una onda P negativa, la cual va a ser corto, incluso se habla que esa P que nosotros podemos ver después del QRS puede ser tan corta como que simule la presencia de una onda S. De tal manera que el PP es muy cortito, el RP es muy cortito o incluso puede estar montado sobre el QRS. Esto es lo que caracteriza la conducción común o lenta rápida. Otra característica que nosotros podemos identificar en la otra variante que es la no común o rápida lenta es aquella, en este caso aquí sí vamos a encontrar la presencia del QRS, pero la onda P que va a seguir siendo retrógrada o posterior al QRS, siempre va a ser en las dos variantes la presencia. Aquí la característica es que el RP está tan prolongado
que la onda P casi se pega al siguiente complejo QRS, ¿de acuerdo? Entonces, en el otro, la P se pega al QRS. Entonces, el RP es muy corto y en la no común, en donde la conducción es rápida, lenta, aquí el RP es largo, se prolonga y lo podemos incluso ver pegadito casi hasta la onda T. ¿De acuerdo? Esa es la característica que los hace diferentes. Y acuérdense que la otra variante, pues no la van a ver electrocardiográficamente, aunque ustedes quieran. En relación a la taquicardia nodal ectópica, se menciona que esta taquicardia es muy común verlo en congénitos, secundaria a cirugía cardíaca mayor. Aquí lo que sucede es que el ritmo auricular va independiente del ritmo ventricular, están disociados completamente. Hay el intervalo PP, o sea, PP es constante, el RR es constante, pero no existe relación entre el P y la R, o sea, cada quien va en su ritmo diferente. Características: QRS estrechos, el RR puede ser ligeramente irregular. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de ligeramente irregular, estamos hablando de 0.04 milisegundos, un cuadro nada más, ¿de acuerdo? La característica también es que existe la disociación AB, o sea que las aurículas van a su ritmo, los ventrículos van a su ritmo, ¿sí? Y podemos a veces incluso ver que la onda P se pierde porque se mete dentro del complejo QRS, ¿de acuerdo? A veces veremos la P que sale, podemos ver una P muy pegadita al complejo QRS y si la seguimos con el compás, pues veremos que a veces la onda P se mete en el complejo QRS y después sale, pero siguiendo el PP constante y el RR en su totalidad ligeramente irregular, pero 0.04 milisegundos es algo muy pequeñito, muy ligero, ¿no? Entonces, la irregularidad es muy pequeña. En este caso, recuerden, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? Pues contra la fibrilación auricular, ¿no? La taquicardia ectópica, que ya habíamos visto, la taquicardia sinusal ectópica. Entonces, existen taquicardias por vía accesorias, ustedes ya lo vieron, los síndromes de preexcitación, ya sea el Wolff-Parkinson-White, el Locke-Gannon-Levin, o arritmias asociadas a alteraciones a nivel de las fibras de tipo de Mahain. Acuérdense entonces que en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, pues el haz que está alterado es el haz de Kent. En las haces de Mahain encontramos también fibras ahí que van a conducir en forma de mecanismos de reentrada esta conducción, y los haces del síndrome de Gannon-Levin, que es el llamado PR corto, pues ahí los haces de James son los que se encuentran alterados. Recuerden solamente que estas vías accesorias siempre van a ser supraventriculares, ¿de acuerdo? Entonces todavía se consideran taquicardias de tipo supraventricular, pero estas sí existen vías accesorias o caminos con funcionalidad de fibras de conducción muy bien identificadas. O sea, las vías accesorias sí podemos localizar dónde se encuentran esos haces de células que tienen automatismo propio, que no siguen ni se rigen por la actividad del nodo sinusal, ni del nodo auriculoventricular. Recuerden que dentro de los síndromes de preexcitación, el Wolff-Parkinson-White es el más frecuente. ¿Qué características tiene? Pues entonces aquí lo que nosotros vamos a ver es que el estímulo baja del nodo sinusal al nodo auriculoventricular, y a nivel del nodo auriculoventricular, ahí van a aparecer haces de conducción que no pasan por el nodo auriculoventricular, sino que van a pasar por otro lugar. Se menciona que en el Wolff-Parkinson-White puede ser haces anómalos que se encuentren aledaños al nodo auriculoventricular, o hasta la presencia de haces anómalos que se encuentren sobre el anillo mitral en las regiones laterales de la aurícula izquierda. O sea, pueden estar tan cercanos al nodo auriculoventricular como tan alejados a nivel del anillo en su segmento lateral, ¿de acuerdo? Entonces, estos haces anómalos hacen que el estímulo que baja por el nodo sinusal no pasen por el nodo auriculoventricular y se pasen directo hacia el ventrículo. Y si ustedes recuerdan, el nodo auriculoventricular para lo que sirve es para detener el impulso eléctrico
permitiendo este desfase entre la contracción auricular y ventricular. Si no existe ese nodo que detiene o retrasa la conducción AB, pues entonces lo que va a pasar es que el impulso se va a pasar directo a los ventrículos. ¿Qué característica va a observarse? Que vamos a encontrar la presencia de un PR, el cual va a ser corto. La característica es un PR corto. Ahora, recuerden que viene la estimulación que baja por el nodo de la vía accesoria, ¿de acuerdo? Que puede fusionarse, es un latido de fusión con el estímulo que puede bajar por el nodo AB, porque ambos están funcionando. Un estímulo puede irse por la vía accesoria y otro estímulo puede irse por el nodo AB. Ambos estímulos se fusionan a nivel ventricular y al fusionarse se dice que el complejo QRS se ensancha. Entonces se menciona que el QRS se encuentra ensanchado en el síndrome de Wolff-Parkinson-White porque se da una fusión entre el latido que viene bajando por el nodo AB y el latido que baja por el nodo, por la fibra accesoria, de tal manera que la característica electrocardiográfica del Wolff-Parkinson-White es un PR corto con un QRS ancho que va a depender de algo que se le llama onda delta. ¿Qué es la onda delta? Es como un ascenso rápido del complejo QRS, y el ascenso rápido solamente es el inicio de la activación de despolarización ventricular que viene del haz anómalo, que se suma o se fusiona con el latido que baja del nodo auriculoventricular. Así se forma la onda delta. Puede haber cambios de la repolarización, es decir, que puede haber ondas T positivas o ondas T negativas. Entonces, para decir que existe un Wolff-Parkinson-White, pues necesitamos electrocardiográficamente tener un PR corto, la presencia de una onda delta y el QRS, el cual se encuentra ensanchado, y cambios en la repolarización de la onda T. Este es un electro en donde, si ustedes se dan cuenta, ven como aquí en D2, acuérdense que todas las arritmias las vamos a ver en D2. ¿Qué vamos a observar? El PR, vean como aquí no existe casi PR. Termina la onda P, inicia la onda delta, que es el inicio del QRS, el cual se ensancha, y podemos ver cambios de la repolarización de la onda T, que puede ser ondas T negativas o ondas que se encuentran picudas con una repolarización rápida, ¿sí? Entonces son cambios que nos van a identificar la presencia de síndromes de preexcitación como el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es el más frecuente. Ahora, existen varias vías de accesorias en el Wolff-Parkinson-White. Puede haber izquierdas, pueden haber laterales superiores, laterales posteriores, laterales posteriores superiores, laterales anteriores superiores, ¿sí? Posteriores superiores, septales. O sea, los haces anómalos pueden, como ya les mencionamos, pueden correr pegados al nodo AB hasta el anillo lateral de la aurícula izquierda, sobre el anillo mitral por la pared posterior. O sea, pueden haber una gran cantidad de haces anómalos. ¿Se pueden identificar dónde se encuentran esos haces anómalos? Pues según Brugada, sí. Y Brugada es un médico electrofisiólogo de España, que es el que ha descrito muchos de los síndromes de preexcitación, como el síndrome de Brugada, pero por ahí lo van a escuchar. Entonces ellos lo que hacen es un algoritmo para tratar de identificar anatómicamente dónde puede encontrarse el haz anómalo, y entonces nos dice cómo se comporta la onda delta dentro del electrocardiograma de 12 derivaciones, y él parte desde B1, y entonces te dice, si B1, la onda delta, es positiva, pues entonces nos vamos a dirigir a ver a la derivación D3. Si D3 es positiva, la onda delta, entonces eso me dice que el haz anómalo es izquierdo, está en la porción izquierda y en la porción, en la pared lateral izquierda. Pero que en D3 es isodifásica, pues es en la parte lateral posterior. Si es negativa la onda delta, pues en la región lateral posterior superior. Y entonces nos va diciendo en este algoritmo, dependiendo de cómo se comporta la onda delta,
dónde pueden estar los haces anómalos. Voy a serles honesta, eso se ve muy bonito en la práctica, en la teoría, no se hace en la práctica, porque al final de cuentas, independientemente de dónde se encuentre el haz anómalo, lo que nos interesa hacer es el diagnóstico del síndrome de Wolff-Parkinson-White, manifestado por esas características que ya les mencioné, llevar los estudios de electrofisiología y hacer ablación de esos sitios de donde se encuentran los haces anómalos. Y la única forma de identificar exactamente dónde se encuentran esos haces anómalos, pues es estimulándolos durante los estudios de electrofisiología. Porque este esquema que hace Brugada, que se ve muy bonito, solamente tiene una sensibilidad del 56% y una especificidad del 60%. O sea, prácticamente no es muy útil para la identificación de los haces anómalos. Pero bueno, se los pongo porque así está descrito en algunos libros. Pero normalmente con que ustedes identifiquen la presencia de un síndrome de preexcitación es suficiente. ¿Cuál es otro más frecuente? Es otro de los síndromes de preexcitación frecuentes, pues el síndrome de Gannon-Levin. ¿Cuál es este síndrome? El PR corto. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que encuentren ustedes un PR corto, pues tendrán que poner énfasis en pensar que podemos estar ante un síndrome de preexcitación que tendrá que ser estudiado por el servicio de cardiología y por los electrofisiólogos. Nosotros nos conformaremos con decir que probablemente estemos ante un síndrome de preexcitación. ¿De acuerdo? Y con esto terminamos las taquicardias supraventriculares, porque después de esto vienen las taquicardias ventriculares, con las que vamos a terminar la clase siguiente, y las bradiarritmias, que la verdad es que las bradiarritmias se va uno más rápido porque no hay mucho, son más fáciles de explicar y realmente son cortas. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahorita, ¿tienen alguna duda? Por mi parte no, doctora. ¿No? Chicos. Por mi parte no, tampoco, doctora. No, doctora. Bueno, entonces, No, doctora. acuérdense nada más que tienen que estudiar. Yo puedo tardarme horas platicando, pero hay cosas que tienen que sentarse a leer para que no les vaya mal en los exámenes, ¿de acuerdo? Entonces, lo dejamos ahorita, ya son las 7 de la noche. Van a seguir ustedes estudiando las taquiarritmias y en la próxima clase, si tienen dudas, me dicen, y si no, seguimos con las ventriculares, ¿de acuerdo? Tienen que estudiar los mecanismos de producción de las arritmias, otra vez son los 3 mismos mecanismos, pero a nivel ventricular, para que si les surgen dudas, pues las aclaremos entre los 3, o entre todos nosotros, o nos pongamos a estudiar todos nosotros, ¿de acuerdo? Y ya después vemos las arritmias. Ok, chicos, pues bueno, entonces los dejo para que descansen, porque creo que tienen clase después de esta, ¿verdad? Hoy no, doctora. No, es la última. Bueno, vale, entonces los dejo y nos ponemos a leer un ratito, ¿de acuerdo? Gracias, doctora. Gracias, Igualmente. doctora. Sí, doctora, muchas gracias. Gracias, doctora.